Muy buenos días, buenas tardes. Comenzaremos este estudio de la parashá de Shalach, cuando envió, que corresponde a la primera liyá de Éxodo 13:17 al 14:8. Para comenzar este estudio vamos a ver el resumen correspondiente a toda la parashot, que está concentrado para este estudio de esta semana. En este caso, la parashat de Shalach abarca muchos eventos, como el Éxodo, la división del mar, los milagros que se produjeron en el caminar hacia los lugares destinados por Hachem, la alabanza, el maná y la batalla contra Amalek. Pero si nos damos cuenta, esta parasha no lleva el nombre de ninguno de estos milagros o eventos que sucedieron. Se llama Bechalach cuando envió o cuando Faraón envió al pueblo, eh, y nos da a entender que el nombre de esta parasha trasciende mucho más que los milagros que se ejecutaron en ese proceso. Ya, en Bechalach entendemos que algunos judíos no estaban dispuestos a salir de Egipto. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que algunos estaban tan asimilados a Egipto que tenían miedo de salir a algo nuevo. ¿Ya? Pero Moshe les había prometido a los judíos sobre el Éxodo, sobre ser elegidos como el pueblo de Dios, como su nación, y recibir la Torá en el monte de Sinaí. Y eso obviamente a su vez iba a ser la entrada a la tierra prometida. Como lo vimos en las parachas anteriores, los judíos que no desearon salir y se identificaron con Egipto, estos judíos murieron durante la plaga de las tinieblas. Entonces aquellos, los que fueron liberados de Egipto, ya fueron solamente aquellos que deseaban salir de Egipto, salir de esa opresión que los mantenía el faraón. Ya. En esta lilla, ¿qué veremos? Que Dios no guía al pueblo por el camino de los filisteos. Ya, después de que Faraón expulsara a todos los israelitas de su tierra, Dios no les permitió tomar la ruta más directa. Ya, dejó la tierra más, por temor a que la confrontación con los filisteos asustara a los israelitas y quisieran volver a Egipto. También Dios hizo rodear todo lo que era la ruta, hizo tomar la ruta más compleja por el desierto, ya les hace rodear el desierto por el mar de los juncos. También vamos a ver que Moshe toma consigo los huesos de Joseph, con- conforme al juramento que él había hecho con el pueblo de Israel o con los hijos de sus hermanos. También vamos a ver que Hachén va delante de ellos permanentemente. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? A que de día en la columna de nubes para guiarlos y de noche en la columna de fuego para alumbrarlos. Y así podían avanzar día y noche para poder llegar más rápido a donde necesitaban llegar. ¿Ya? Ahora vamos a ver casi todos los versículos de esta lilla. ¿Qué nos dice la primera línea? Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En este caso, el Faraón dejó ir al pueblo con el fin de que no volviera. Como lo vimos en Baerá, el Eterno no puede hacer nada ilegal. Sabemos que el Eterno no es humano para cometer errores o caer en algún pecado. Todo lo contrario, el Eterno es excepcional, no tiene nada que se le pueda cuestionar. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que la salida fuera con el consentimiento del faraón. Si no hubiese sido con el consentimiento de Faraón, esto hubiera sido un hurto, un acto ilegal. Pero Hachén, como lo dijimos, no es humano para cometer errores, entonces no puede quebrantar su propia Torá, que sabemos que la Torá es él específicamente, es la expresión de su carácter. Dios no los guió por el camino de los filisteos porque era corto,
La razón fue que hubiera sido fácil para el pueblo volver a Egipto y había que evitarlo. Obviamente el Eterno tenía el temor de que obviamente pudiera tener alguna, así como somos tan quejones, se puede decir, tenemos tanta queja, imagínense ver algún confrontamiento y obviamente ellos querían volver si bien iban a ser esclavos, pero no iban a tener esa guerra. ¿Y qué nos dice? Que hay varias razones que Jachel no quería entrar en el territorio de los filisteos. Primero que todo, si los filisteos atacaban, los temerosos de los hijos de Israel querían volver a Egipto. Eso nos dice Rach. También por el pacto que hubo entre Abraham y Abimelech. ¿Ya? Esto está en Génesis 21. No podían atacar a los filisteos según el acuerdo que ellos tenían. Y también, basado en el Midrash, dice que gran parte de la tribu de Efraín salió de Egipto antes de tiempo y fue atacado por los filisteos. Los huesos que estaban ragados por ese camino y constituirían una visión horrorosa para los hijos de Israel, de gran manera que podían perder el ánimo y volver a Egipto. Las palabras que dicen como vea guerra pueden ser interpretadas de esa manera. ¿Qué nos dice Rachi con respecto a esto? Cuando dice, y descendieron los amalecitas y los cananeos, si hubiera ido por la ruta directa, habrían regresado. Ahora, si bien, cuando él los condujo por un camino tortuoso, dijeron, pongamos un líder y volvamos a Egipto. En este caso también nos dice Rachi que cuando tuvieron momentos para pensar, ellos también tuvieron el primer pensamiento que tuvieron fue el de regresar a Egipto. En este caso, en este versículo habla de todos los judíos que estaban apegados a Egipto, ya tan faltos de fe que hubieran preferido quedarse atrás. Pero como lo dijimos en un principio, en la introducción, los israelíes que no quisieron salir, obviamente murieron en la plaga que se mencionó anteriormente. Bueno, la palabra que utiliza la Torá para conducir es Naham, implica un movimiento tranquilo, ya lo que implica que cuando Dios nos sacó de Egipto, guió incluso a los elementos más bajos del pueblo con suavidad y paz. Por lo mismo quiso evitar que se fuéramos, la dirección que tomase fuera directamente con los filisteos. Y eso lo podemos llevar hoy en día. Dice que Dios nos lleva por el camino de manera más fácil. Si bien encontramos obstáculos, debemos recordar que el Eterno los pone allí y es por algo. El camino más fácil es, nos lleva a que si tenemos algún contratiempo, si tenemos alguna dificultad, queramos volver a Egipto. Y eso es lo que tratamos de evitar nosotros que somos, que estamos estudiando la Torá, queremos llegar lo más rápido al monte Sinaí, ¿ya? Pero obviamente tenemos que también aprender de eso, de obviamente pasar los obstáculos que se nos ponen por el camino. Dice que al superar los obstáculos hacemos innecesario emprender la guerra contra nuestro enemigo, contra el Egipto que nos rodea hoy en día. Pues, y eso como una enseñanza propia, ya sabemos que cuando estamos haciendo las cosas bien o nos damos cuenta que debemos hacerlas bien, también tenemos que recordar que el Yetzer Hara, que es la mala inclinación, también eso despierta. También va a dificultar las cosas que tengamos un propósito en nuestras vidas. En este caso, puede parecer contradictorio. O sea, ¿para qué nos vamos a cuestionar, oye, ¿por qué vamos a hacer las cosas bien si vamos a tener contratiempo? Pero es lo mismo que podemos ver en este versículo. Cuando el Eterno no los quiere llevar a su pueblo por la dirección más rápida, es por algo. En este caso, el pueblo lo llevó por la dirección más larga y eso era por un motivo específico, que también debemos entender nosotros y llevarlo a nuestro diario vivir. El llegar rápido
al entrar en una guerra sin la sabiduría, sin la experiencia, sin la confianza, que el Eterno nos pueda llevar, obviamente si bien nos va a proteger, lo más probable es que la perdamos, porque no estamos con la sabiduría necesaria para poder afrontar eso. Sabemos que el Eterno nos va a resguardar, y así como resguardó al pueblo de Israel en cada momento. Eh, Como ustedes saben, como dice la oración, o sea, mató a reyes poderosos, así como fue con este faraón, ¿ya? Y también entendimos que como el gran padre, debía proteger y enseñar a su pueblo, y que aceptara su Torá en el monte del Sinaí. O sea, si hacíamos el trayecto corto, obviamente no iban a alcanzar a aprender nada. Y obviamente dentro de lo que más se fueron equivocando, o nos fuimos equivocando, más nos demoramos en llegar al monte Sinaí. El pueblo debería aprender durante todo el trayecto para así tener una herramienta necesaria para poder defenderse y crear este vínculo con el Eterno. Aquí, ¿qué nos dice el Midrash también? Dice, ¿por qué Hachel no protegió a los Bene Israel de Efraín del ataque de los filisteos? Ellos habían jurado a su ancestro Joseph que no abandonarían Egipto sin llevar sus huesos con ellos. Fueron castigados por Hachem, porque violaron su juramento. Por esta razón, Yehoshua, quien era el miembro de aquella tribu, rehusó unirse a ellos. Él permaneció con Moshe, quien llevó el ataúd de Joseph a Eretz Israel para su entierro. Por añadidura, los Benei Efraín incurrieron en la pena de muerte por negar las palabras de los sabios de aquella generación, quienes proclamaron que el tiempo de la redención no había llegado aún. Los Bené Efraín insistieron en seguir sus propios cálculos, negando la tradición oral. Ellos fueron destruidos para enseñar a todas las generaciones que la existencia de nuestra nación depende de la subordinación a la Torá. Bueno, acá podemos ver que en este mapa que el viaje hubiera sido mucho más corto, que aproximadamente por los cálculos son 6 o 7 semanas de viaje. En este caso, con todo lo que el pueblo de Israel tuvo que aprender para poder llegar a la tierra prometida, fueron 40 años. De hecho, esas generaciones no pudieron entrar, solamente pudieron entrar sus hijos, sus nietos, para que pudiera entrar una generación sin nada de Egipto en su mente, en su corazón. Bueno, permiso. Acá, en el versículo 18, ¿qué nos dice? Más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel en Egipto armados. Acá se nos habla del Mar Rojo, ¿ya? Pero en realidad es el Mar de Cañas. ¿Por qué tiene esa mala eh, traducción? Lo más probable es que hayan sido las primeras traducciones que pasaron al inglés, y se tradujo como Red Sea, que es Mar de Cañas, pero en realidad se entendió mal la fonética y obviamente quedó como Mar Rojo. ¿Qué nos dice Rachi con respecto a esto? Dice que significa un pantano donde crecen las cañas, similar a el pantano. Las cañas y los juncos serán cortados, que eso aparece en Isaías 19:6. Y que también nos habla de lo armados que estaban los hijos de Israel. También nos dice Rashi que solo puede significar armado, puesto que los condujo por el desierto, hizo que subieran armados, porque los hubiera conducido a través de la civilización, no habrían tenido que proveerse de todo lo que necesitaban, sino solo parte, como una persona que viaja de un lugar a otro y tiene la intención de comprar allí todo lo que necesita. Pero si viaja de una gran distancia en un desierto, debe preparar todas las necesidades para sí mismo. Este versículo fue escrito solo para aclarar el asunto, así que nos debemos preguntarnos de dónde sacaron las armas para la guerra contra Malek, la guerra contra Seón de Og y Madián, porque los israelitas, como dice la Torá, los hirieron con la punta de la espada.
Eh, bueno, y esto nos quiere decir que obviamente salieron armados de Egipto, ya salieron con las armas de los mismos Egipto- egipcios. En el versículo 19 que dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual habría juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. En esto nos podemos aprender que es importante cumplir los juramentos. ¿Por qué decimos esto? Porque Moisés tenía que esforzarse para honrar un juramento que los antepasados habían hecho. O sea, le pasaron ese juramento con la enseñanza que tuvo Moisés en su vida. ¿Qué nos dice Rachi con respecto a esto? Que José o Joseph le había hecho jurar a sus hermanos que harían jurar a sus hijos, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué no hizo jurar a los hijos de los que llevarían inmediatamente a la tierra de Canaán cuando muriera? Como Jacob que había hecho jurar. José dijo, fui gobernante de Egipto y tenía la capacidad de hacer esto, pero en cuanto a mis hijos, los egipcios no se lo permitirían. Por tanto, les hizo jurar que cuando fueran redimidos y salieran de allí, en el caso de Egipto, lo sacarían a él. ¿Ya? Y también nos dice que, Rachel nos dice que, y de aquí sacarás mis huesos contigo. Hizo jurar a sus hermanos de esta manera. Aprendemos de esto que los huesos de todos los progenitores de las tribus que trajeron fuera de Egipto, con ellos se dice con ustedes. Ya, que también sacamos con respecto a este versículo. Dice, es evidente que Moisés tomó los huesos de José no solo para cumplir la promesa que el pueblo le hizo, sino también como requisito previo para el viaje posterior a través del desierto. Como lo vimos anteriormente con el Midrash, que nos decía que obviamente lo, perdón, que los Bené y Efraín salieron por sí solos, sin los huesos de Joseph, perecieron contra los filisteos. En este caso, si bien se, se puede entender que este versículo donde dice los huesos de José, podría haber dicho los restos o otro término similar para poder hablar de los huesos de José. En este caso, esto se debe a que los huesos, en algún otro sentido, si lo vemos en el cuerpo humano, es esencial en el cuerpo. Son los que forman el marco, son los que nos mantienen parados. Ustedes saben que si una persona puede estar sufriendo los huesos, ni el Eterno lo permita, eh, o tengan alguna dificultad, no pueden permanecer en pie. ¿Ya? Entonces es un marco fuerte y definitorio. Y son la única parte que permanece después de que todo los órganos, la piel se haya descompuesto. De hecho, para la palabra hueso en hebreo es etzem, que también significa esencia. Por lo tanto, se puede entender que se puede entender que este cuerpo obviamente significó la esencia de José que obviamente lo acompañó en todo el viaje. Obviamente como el pueblo, perdón, como el viaje iba a ser tan difícil, obviamente en su primera vista o saliendo quizás no lo iba a hacer tanto. Obviamente llevar los huesos de José significaba obviamente llevar la esencia del pueblo de Israel con los que estaban saliendo, ¿ya? Y el mensaje que daba Joseph de no permanecer en Egipto también obviamente era
para su pueblo, para que no se quisiera quedar en Egipto, en la esclavitud y todo lo que eso significaba. Entonces, lo que él también, siendo con su hueso, él estaba transformando el pensamiento de los Bene Israel que estaban saliendo de ese lugar. También que no, perdón. En el versículo 20 que dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etán en la entrada del desierto. En este caso dice partieron de Sucot el segundo día, porque el primer día vinieron de Ramses a Sucot. Y en el versículo 21 que dice, y Jachén iba delante de ellos el día en la columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran día y de noche. ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo aparece el verbo de guiar de forma jifil, coasativa, para mostrarnos que el Eterno iba adelante mediante un emisario que lo representaba. Eso nos comenta Rachi. La columna de nube fue representada del Eterno en este caso. En Éxodo 14:19 nos dice, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso detrás. Esto nos enseña que el representante Cachel era un ángel que se manifestaba de manera de columna de nube de día y una columna de fuego por noche. Ya también había una nube encima del campamento que daba sombra de día y calor de noche. Rachi nos comenta que la columna de nube es el santo bendito sea en su gloria, la guiaba delante de ellos. En todo caso, fue la columna de nube que él preparó para que ellos pudieran ser conducidos por ella. Por ellos viajarían por la columna de nube y la columna de nube no era para alumbrar, sino para dirigirlos en el camino. ¿Qué nos dice el Midrash con respecto a la nube? Dice, Hachén liberó a los Bene Israel de la esclavitud egipcia para que ellos se volvieran sus sirvientes. Y él suministró todo tipo concebible de servicio. Los proveyó con 7 nubes de gloria. 4 nubes rodeaban el campo de todas las direcciones que provenían del refugio. La nube sobre ellos servía como una protección, como techo de, del quemante sol del desierto, y desde abajo aislaba el camino y mataba culebras y escorpiones. La séptima nube viajaba frente al campo para guiar el camino. Era representada por un pilar de fuego a la noche para iluminar sus tiendas. Durante todos sus viajes en el desierto, los Bene Israel nunca tuvieron hambrientos ni sedientos, pues Hashem les dio pan del cielo y causó el que agua sugiere de un pozo de la tierra sin importar donde ellos estuvieran. En el versículo, perdón, en el versículo 22 dice, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, que noche la columna de fuego. eh, ¿Qué nos dice Rachi con respecto a esto? Dice que no apartó, dice, la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche. Dice que la columna de nube transmitió su luz a la columna de fuego y la columna de fuego transmitió su luz a la columna de nube. Porque mientras una aún no se había puesto, la otra se levantaría. Entonces, ¿qué podemos aprender o qué podemos darnos cuenta? De que el Eterno tiene todo planeado. Necesita súper pocas cosas para poder cubrir todas las necesidades que nosotros podemos tener. Y eso también tenemos que dar gracias al Eterno por todo lo que hoy tenemos y todo lo que obviamente Él nos hace llegar gracias a su voluntad. Cambiamos al capítulo 14 versículo 2 que nos dice, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pijajirot.
entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. En este caso, Pijajirot eh, podemos entender que es igual a Pitón. Si bien tienen diferentes significados, es por, obviamente, el cambio que hubo cuando los Bené Israel llegaron. Según Rashi, Pijajirot es el mismo lugar que Pitón. Pitón se parece a Pestatum, ya boca cerrada, que alude a que ningún esclavo podía escapar de la frontera de Egipto. Pero entonces Pijajirot significa boca de libertad, ¿ya? Según recibió un nuevo nombre porque los hijos de Israel salieron libres de Egipto. Eh, Rashi dice que Pitón es una de las ciudades construidas por los israelitas, que esto aparece en Éxodo 1:11, pero ahora se llama Pijajirot, ya que allí los israelitas se convirtieron en hombres libres. Ellos son de las rocas altas y verticales, y debido a que hay un valle entre ellos, se llama Boca de las rocas. Y nos sale delante de Baal-Zephón. Estos quedó de todas las deidades egipcias para engañarlos a los egipcios, para que dijeran que su deidad es poderosa. Sobre esta táctica Job explicó, él engaña a las naciones y las destruye. Esto aparece en Job 12:23. En el versículo 3 dice, ¿por qué Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra del desierto, los ha encerrado? Y yo, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Cachén. Y ellos hicieron así. En este caso, cuando los hijos de Israel habían salido de Egipto, el faraón les había dado el permiso de celebrar la fiesta y luego volver. ¿Ya? Hay que recordar eso. Pero eso no era suficiente para el Eterno. Él quiso liberar al pueblo con la autoridad de Faraón. Por eso Faraón los despojó como comenzaba esta liga. Para que el pueblo fuera libre, Faraón tenía que morir. ¿Ya? Y así obviamente ya no habría dueño sobre sus almas esclavizadas. Así que el plan del Eterno no era solamente dejar a los hijos de Israel que fueran al desierto para celebrar la fiesta y luego volver a la esclavitud, sino crear una base jurídicamente justa para que pudieran ser libres de Faraón para siempre. En este caso, de no morir el Faraón, los hijos de Israel serían infieles a su dueño a la hora de escapar. Por la muerte de Faraón se creería una libertad completa. Y si nos ponemos a entender, si Faraón hubiera muerto en, en Egipto, ¿qué hubiera sucedido? Si Gachén hubiera eh, hecho morir a Faraón en Egipto, los Bené Israel hubieran seguido ahí. Y quizás qué rey o qué faraón hubiera llegado a ese pueblo y quizás hubiera sido mucho más dañino. Pero el Eterno es sabio. El Eterno dejó salir a los Bené Israel supuestamente a celebrar sus fiestas, que obviamente así fue, pero también les dio la salida para que obviamente el faraón pudiera salir de su castillo, del lugar donde estaba, para obviamente poder morir afuera de su lugar. Y así obviamente nadie lo hubiera glorificado a él también. En este caso, seguimos con el versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, como hemos hecho esto antes de haber dejado ir a Israel, ¿para qué nos sirva? Pasado 3 días, el pueblo no mostraba señales de regresar. Eh, esto nos indica que el pueblo de Israel salieron rápido y prosiguieron con prisa. La misma esta palabra hoy se encuentra en Génesis, ¿ya? Y en Éxodo también, que obviamente lo hicieron con la inteligencia y la sabiduría para poder salir luego de su lugar y llegar
a estar fuera del alcance de Faraón y de sus siervos. ¿Qué nos dice Rachi con respecto a esto? Dice, envió oficiales, se informó esto a Faraón y Faraón envió oficiales con ellos. Y tan pronto como los 3 días de los que los israelitas habían fijado para ir al desierto y regresar, ya habían transcurrido y vieron que los oficiales no volvían a Egipto, vinieron y dieron aviso a Faraón al cuarto día. El quinto día y el sexto día, después de la partida de los israelitas, los persiguieron la noche anterior. Al séptimo día descendieron al mar. En la mañana del séptimo día, ellos, los israelitas, recitaron la canción del mar, que eso aparece en Éxodo 15:1 al 18. Por lo tanto, leemos en la Torá la canción del séptimo día en el séptimo día de Pesaj. En este caso, el faraón también tuvo un cambio, también nos dice esto Rachi. Tuvo un cambio de corazón de cómo se había sentido anteriormente, porque les había dicho a los israelitas, levantaos y salid en medio de mi pueblo. Sus siervos también tuvieron un cambio de corazón porque antes le había dicho, ¿hasta cuándo será este un tropiezo para nosotros? Ahora cambiaron el corazón para perseguirlos a los israelitas y a causa del dinero que les había prestado. ¿Ya? Que también nos dice el Midrash con respecto a los oficiales de Faraón que envió al pueblo y lo vieron. En cuanto habían pasado los 3 días y el pueblo no mostraba señales de regresar, los oficiales anunciaron que era la hora de regresar a Egipto. ¿Y, y qué le dice Moche con respecto a esto? ¿Creen que ustedes salimos de Egipto para poder volver? Eh, Obviamente los judíos, los israelitas, salieron con la intención de no obedecer ya más órdenes de Faraón, ya están fuera de, de su centro de comando, se puede decir, de Faraón. Entonces el pueblo judío se levantó y ahuyentó a los oficiales de Faraón. Regresen a Egipto e informen a Faraón que los judíos continúan con confianza su camino hacia la libertad. En este caso, Moisés se volvió hacia el pueblo y dijo, si continuamos nuestro camino ahora, Faraón asumirá que estamos huyendo de él, lo que implica que todavía le tememos a su poder. ¿Qué nos dice el Midrash con respecto a esto? Dice, detengamos, de hecho, volvamos un poco hacia Egipto para demostrar claramente que no le tememos en absoluto. No importa lo que hagan, no volveremos a Egipto porque ahora estamos en camino hacia el monte de Sinaí, que es lo que le había prometido Moisés al pueblo de Israel. Aquí entramos en el versículo número 6 que dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo. En este caso, Rachi nos, nos recalca que en este caso Faraón enganchó su carro y llevó consigo a su pueblo. O sea, personalmente él lo hizo, ¿ya? Como ustedes saben, qué rey o qué faraón hacía las cosas por sí mismo. En este caso, obviamente, Faraón ya está hastiado con este tema, con las plagas, con lo que Hachel le había demostrado a él y obviamente más encima que estaba saliendo su sirviente. Entonces, obviamente, ya él pescó sus cosas y obviamente quiso pillar o traer de vuelta al pueblo de Israel. En este caso también Rashi nos dice, los atrajo con sus palabras, sufrimos tomando vuestro dinero y eso fue lo que les dijo al pueblo de Egipto, a la región de Egipto, que obviamente les decía, sufrimos, tomaron nuestro dinero y luego los dejamos ir. Entonces, ¿qué les dice Faraón? Vengan conmigo y no comportaré con ustedes como lo hacen otros reyes. Con otros reyes es costumbre que los siervos los procedan en la batalla, pero en este caso Faraón se acercó a ellos ya y apresuró delante de su ejército. O sea, él comandaba el ejército para obviamente ir a buscar a los Bené. En este caso es costumbre que otros
reyes solamente tomen el botín de la guerra que pueden tener los pueblos o los, ¿cómo se llama? Los ejércitos. Tanto en este caso, él le ofreció compartir todo lo que podía recaudar con respecto a los Bené y todo lo que ellos habían llevado. Recordemos que los Bené Israel salieron con todos los animales, salieron con toda la riqueza, o la gran mayoría de la riqueza de los egipcios, ¿ya? Y obviamente, como también lo dijimos al principio, con sus armas. En este caso, en el versículo 7 que también obviamente sigue lo que decía el faraón, dice, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Hachem el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. En este caso también podemos entender de que cuando dice que tomó los 600 carros escogidos, ya no fue cualquier carro, fue un carro escogido, y también tenemos que tener en consideración que esos carros escogidos tenían que ser guiados por animales. Y recordemos que Hachén, dentro de lo que castigó a Egipto, mató los animales, y solamente los que se con animales fueron los Bené Israel. Eh, Cuando dice Rachi también no simplifica esto, eh, que todos los animales de Egipto y con ello todo el resto de los perros. Ahora, ¿de dónde vienen estos animales? Recordé, como les decía, los egipcios, que murió todo el ganado de los egipcios. Esto está en Éxodo 9:6. Y si usted dice que los israelitas, que nuestro ganado irá con nosotros, o sea, en Éxodo 10:26 está diciendo que todos los animales se fueron con el pueblo de Israel. Entonces podríamos preguntarnos de dónde sacaron esos animales y qué nos dice Rachi con respecto a esto, que eran los sirvientes de Egipto, ya que temieron al Eterno, que temieron a Dios. Entonces ellos sí pudieron mantener sus animales y de eso se tomó Faraón para poder salir detrás de los Bené Israel. Y también cuando nos dice que endureció Hachén el corazón de Faraón, también nos dice Rachi que endureció el corazón porque ¿en qué sentido? En que obviamente quizás en su momento Faraón quiso decir, ya, váyanse, no estén más acá porque nos afecta. Pero obviamente nuevamente por eso Cachén endureció el corazón de Faraón para que fuera detrás de ellos y así obviamente, como dice los versículos siguientes, para obviamente que Cachén fuese enaltecido ante Faraón y ante todo el pueblo de Egipto y sobre todo el pueblo de los Bene Israel. Bueno, esa era la paracha de esta semana. Si bien podemos sacar mucha enseñanza, como siempre, de todas las parachas, la aliyá que vamos estudiando, y una de las cosas que obviamente a uno le queda dando vuelta para ponerlo en práctica hoy en día es, primero que todo, lo que significó los huesos de Joseph, ¿ya? Que en estricto rigor significa esencia, como lo habíamos dicho en su minuto, ¿ya? Y obviamente que el pueblo judío estaba a punto de emprender el viaje a través del desierto con todos los peligros que significaba, con todo un desierto, o sea, estamos hablando de arena, sin agua, sin árboles, sin abrigo, sin nada. Y obviamente Moisés se encargó de que el pueblo judío estuviera acompañado de la esencia y el espíritu de José, como lo dijimos en antes. Como decíamos, la esencia de José se expresa en su nombre, que él agregue, ¿ya? Y es su traducción.
porque como sabemos, cuando él nació, su madre Raquel oró, ¿ya? Y le pidió que Dios me agregue otro hijo. También esto lo podemos, como les decía, llevar a hoy en día que nosotros podamos, si bien estamos estudiando, también podemos traer a mucha gente a nuestro estudio, nuestra sabiduría que va creciendo día a día, ya con respecto a poder agregar a muchas más personas, poder agregar a muchos más que puedan dejar el Egipto que hoy nos rodea, que nos pueda alejar de la esclavitud, de ser tan, a veces, asemejarse tanto a lo que es lo mundano, verse más en lo material, verse más en lo físico, ¿ya? Que en lo espiritual, que en la sabiduría, que es todo lo que puede hacer crecer a una persona. Como sabemos, vamos entendiendo y aprendiendo de que lo superficial no sirve para nada, que lo físico no sirve para nada, si es que no tenemos un buen corazón, si es que nuestro corazón no está circuncidado, si es que no podemos poner en práctica la Torá, la enseñanza, los preceptos. Entonces, ese también es un trabajo que Joseph, incluso con su esencia, con su hueso, pudo atraer a muchas personas y lo puso en los Bnei Israel para poder salir de Egipto, ¿ya? También, obviamente, como les decía, con la el primer versículo que nos decía que el Eterno no nos acompañó porque el proceso o el camino o el viaje iba a ser tan corto, al final no iba a ser de aprendizaje. Tenemos que luchar día a día, obviamente, por lo que queremos. Tenemos que darle el tiempo necesario. Tenemos que aprender. También tenemos que ser padres para nuestros hijos y poder enseñarle a ellos que todo tiene su proceso, que todo tiene sus circunstancias, no es llegar, enfocarse en algo e ir sin mirar los peligros que pueda suscitar, los peligros que puedan afectarles a ellos y a su entorno. Recordando que obviamente un padre puede ir a la lucha, pero su mujer está preparada, sus hijos están preparados, sus hijas están preparadas, su descendencia está preparada. Entonces eso también tenemos que tener la capacidad de poder enseñar a nosotros mismos, enseñarle a las demás personas y por sobre todo a nuestras descendencias. Eh, esto Obviamente esto también se puede complementar con el estudio que se dio el día de ayer con respecto a las decisiones que llevan a la redención. Está muy asociado a lo que se trató de exponer el día de hoy en esta área. Y con eso terminamos. Shalom.